Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Luis Caputo, el ministro de Economía, cuando ya había trascendido ayer a la tarde que Marco Lavagna había pegado un portazo porque cuando faltaba una semana nada más para la publicación del índice de inflación del mes de enero, que se debe dar el martes que viene, técnicamente ya la habían elaborado bajo una nueva canasta que actualizaba un poco la canasta del 2004. O sea, estamos usando una canasta que tiene 22 años en este momento de consumos que no tienen nada que ver con los consumos típicos hoy de una familia. La cuestión es que, Caputo primero dijo no, va a dar 2,5, anticipando que daba por debajo del mes pasado, del mes de diciembre, que fue 2,8, y aparentemente el hecho de que la nueva medición no fuese en esa dirección, disparó la decisión del Ejecutivo de imponerle a Lavagna que no actualizara la canasta, cosa que tampoco puede legalmente, me parece, porque es un ente autónomo, el INDEC del Poder Ejecutivo. Pero bueno, en medio de esa discusión se fue Marco Lavagna y salió Luis Caputo después a tratar de reparar el daño reputacional que esto significa, además de lo que nos contaba recién Ismael Bermúdez, ¿no? Porque por inflación se actualizan salarios, por inflación se actualizan jubilaciones, por inflación se actualizan prestaciones sociales y demás, con lo cual con una inflación más baja también baja el gasto público en todo eso y genera pérdida de poder adquisitivo. Si el termómetro que estás usando para medir cuánto te tiene que aumentar el salario no refleja realmente la inflación de tus consumos, en ese momento estás de alguna manera planchando más todavía salarios y jubilaciones. A ver, ¿qué decía Caputo? Renunció el director del INDEC, Marco Lavagna. La primera pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué renunció? ¿Por qué se fue? ¿Qué nos podés contar, no? Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Claro, entonces ¿Y cuándo lo cambian entonces? Vamos a mantenerlo, como decimos, hasta el que el proceso de desinflación esté ¿No consolidado? hay una fecha para cambiarlo? Varios meses va a seguir como está. Sí. Bueno, no hay fecha. Nos decía recién también, hablábamos, ¿no?, con Ismael Bermúdez. Se hace habitualmente a principio de año, o sea que por lo menos un año más. Y no es que Marco tenía la idea como si fuese una idea descolgada del titular del INDEC. Esto había sido anunciado por el Banco Central. Hicieron convenios con 24 provincias para modificar los relevamientos, lo anunció el Fondo Monetario Internacional, la canasta se hizo en el 2018, después vino la pandemia, se postergó, no es una cosa que ocurre de la noche a la mañana, lo iban a hacer en octubre del año pasado, le dijeron no, arrancá a principio de año para que no tenga factores de estacionalidad, ya estaba, o sea, falta una semana para que el anuncio se hiciera ya bajo ya el relevamiento ya está listo. El punto es que el gobierno no quería que ese relevamiento incorpore algo que incorpora, que es el mayor peso de los servicios. No había streaming, la telefonía celular no era tan difundida en el 2004, tiene más peso alquileres, tiene más peso servicios públicos, que son todas cosas que vienen subiendo un poco por arriba de la inflación de alimentos, por ejemplo. Entonces, si esos rubros van a ponderar un poco más, lo más probable es que el número que le estaba dando a Lavagna no fuese un 2,5, que es lo que dijo Caputo para enero, sino que quizás le daba más cerca de 3. Recordemos que venimos 2,8. ¿Qué más dijo Caputo? Hablaba del nombre de Pedro Lines, que en su propio LinkedIn dice que está abierto a un nuevo empleo. Esto es el nuevo titular del INDEC. Quedó alguien que es de la línea, el gobierno insiste con que es alguien de gran prestigio, es alguien que pasó viene del SEMA, más ligado a la ortodoxia, y de hecho parece que fue militante macrista, o sea... Sí, estuvo en el macrismo, digo. Lo respetan como técnico, pero no es alguien sin filiación partidaria, que es un poco lo que Caputo lo plantea. Es el número 2 del INDEC, que ahora asume como titular del INDEC, que como le dice en esta pregunta a Camila, en la charla que tuvieron con Jonathan Viale, había puesto su currículum en el LinkedIn para buscar laburo, que es un problema que estaba teniendo seriamente la administración pública, porque es como plancharon todos los salarios de la administración pública nacional. Mucha gente calificada y también gente que necesita llegar a fin de mes. De hecho, hasta le está pasando en la fuerza de seguridad, gente que se va a buscar laburos que le permitan llegar a fin de mes. Caputo, en esta respuesta, revela algo que hasta ahora el gobierno desmintió. Ustedes se acuerdan que varias veces Clarín publicó van a aumentar el salario de los funcionarios, y Adorni y Milei pusieron mentira. Bueno,
algo aumentó y todavía no se anunció como tal, porque escuchen la respuesta de Caputo respecto de por qué el nuevo titular del INDEC había puesto su CV en LinkedIn para buscar laburo alternativo al que tiene. ¿De irse del INDEC? Y bueno, porque te digo, lo que pasa ahí es lo mismo que pasa en todo el sector público. Los sueldos quedaron muy bajos, porque pensá que tanto ellos como nosotros, no nos aumentábamos los sueldos ahora sí, pero no nos aumentábamos desde el inicio de la gestión. ¿Cuánto gana un ministro? Y ganábamos más o menos algo así como 2.800.000. Bruto neto. Eso ganaban. Sí. Y ahora va a subir. Ahora no vi, creo que va a subir a 5 millones y algo. Son 4 palos en mano, más o menos. Más o menos, sí. Pero bueno, se arrancó con ese sueldo en el 2023 y no se actualizó nunca. Y bueno, a mucha gente se le hace muy difícil. Hay algunos que lo podemos sostener. Bueno, entonces en el medio dice que ya se actualizó. Sí, a ver. Se ve que es con el salario de enero, porque habla como si no hubiese visto todavía el recibo de sueldo de enero. Sí, a ver, es con el salario de enero. Lo que pasa es que el gobierno lo que hizo fue decir que aumentaba todo, salvo al presidente y a la vicepresidenta, aumentaba todos los cargos políticos, que son hasta secretario, pero no decía cuál era el porcentaje que aumentaba. A mí no me parece mal, A ver, quiero decir, me parece del todo razonable, ¿no? No me parece que un salario de un ministro sea 2,5 millones de pesos. Me parece bien que se aumenten el salario. Da la sensación de que prácticamente lo duplicaron tomando la inflación de... Sí, fue más alta lo que aumentó de salario que lo que de la inflación acumulada, básicamente. Lo que le dieron el aumento de salario, sí. Porque el año pasado fue 32% casi. Sí, y esto es el doble, básicamente. No, bueno, pero 24 y 25. 2024 y 2025. Para mí debe quedar un poco... Bueno, ahora lo miramos. Ahora lo miramos bien. Pero en todo caso, lo que revela acá Caputo es que finalmente actualizaron los salarios. Bueno, después habló de los textiles y me generó bastante polémica. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina, porque era un robo. Entonces, lo que teníamos posibilidad de viajar o algo, comprábamos afuera. ¿A quién perjudicaba? Al que menos tiene. O sea, los que se beneficiaron eran los dueños. Le ha ido bárbaro a los propios dueños, producto de que hace 40 años los argentinos subsidiamos pagando la ropa no un poco más cara, no un 10% o un 20%, 5, 6, 10 veces más cara. Bueno, el punto que dicen los textiles no es que se beneficie. Es cierto lo que dice Caputo. Todo argentino que viaja, y es como un clásico del argentino en los viajes, se compra ropa afuera, compara los precios con la ropa afuera y no puede creer lo caro que es ropa, y también incluso electrónica, celulares y demás. Ahora, la idea de que el textil te cobra además para robarte y no porque eventualmente tiene costos más altos, le resulta bastante ofensiva a la industria textil. No es lo mismo competir contra las maquilas de Bangladesh. De todas maneras, hay un problema de competitividad que estaba teniendo la industria textil. De todas maneras, el punto de Caputo es que cierren, no me importa nada. Lo que es confección, sí, es más difícil, porque confección competís contra Bangladesh, Indonesia y demás, que les pagan a la mano de obra prácticamente nada, y a todos los países se les hace muy difícil competir. Bueno, otros van a competir por diseño, pero en líneas generales, nosotros venimos a defender a los 47 millones y medio de argentinos, y el que trabaja en la industria textil no es que no puede hacer otra cosa. Entonces, esos son los famosos, como digo, mitos que han empobrecido a todos los argentinos con el cuento de el que se queda sin trabajo. Tenemos que generar trabajo para el que se quede sin trabajo consiga. En todos los países la gente pierde su trabajo. El problema no es ese, el problema es si no consigue. Bueno, es una cadena que que da empleo, es una de las cadenas que da mucho empleo, es 500.000 de empleos directos e indirectos, se calcula que tiene el sector textil, nos decía el otro día Alfredo Sainz, y además las aperturas económicas dependen mucho de a qué tipo de cambios se dan para hacerte más o menos competitivo. Lo que está pasando es que es un tipo de cambio bastante atrasado el que está dando, con lo cual por eso los argentinos además viajan al exterior y es más barato para un argentino, más competitivo, aun cuando tenga que pagar un pasaje en avión en algunos casos, ir a Brasil que viajar a la costa. Y eso no es porque el empresario hotelero de la costa sea un ladrón, sino que hay situación también con un peso sobrevaluado. Bueno, el contexto es distinto respecto del impacto que tiene y a la velocidad en la que se da una apertura económica. Caputo, ¿qué dijo sobre el tipo de cambio? No lo leí honestamente, pero creo que el tema cambiario no es ya un tema. Pensá que estamos en récord de exportaciones
además estamos comprando dólares. El Banco Central compró casi 1.200 millones de dólares en enero, con $1 encima a la baja. Bueno, la pregunta era por el blog de Domingo Cavallo, en el que Cavallo decía que es un problema tener tasas de interés en pesos tan altas para fomentar el carry trade, justamente, que es que en lugar de que la gente compre dólares o que los que manejan mucha guita deshagan sus posiciones en dólares, se pongan en pesos apostando al carry trade con tasas de interés altas. Lo que dice Cavallo, que eso genera un problema de que agrava el atraso cambiario y además lo que no te genera condiciones de crecimiento para la economía, para que la economía se reactive. Mientras tanto, Caputo lo que desmintió, y acá me corrijo porque creo que todos cometimos un error en base a una información que circulaba, él dijo que no es que Estados Unidos le dio plata a la Argentina en el marco del Fondo Monetario Internacional, sino que le vendió sus derechos especiales de giro a cambio de dólares. O sea que Argentina le compró esa moneda, que es la moneda del fondo, pero que le dio dólares. No es que Estados Unidos le financió la compra de los derechos especiales de giro, con lo cual Argentina canceló la última cuota de 800 millones de dólares que le debía de intereses, tenía que pagarle de intereses al Fondo Monetario. Bueno, yo voy a hacer una salvedad respecto a lo del error. El error, lo podemos cometer, pero si el gobierno publicara la información respecto de la operación, porque nosotros, ¿cómo nos enteramos? Porque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que le da derechos especiales de giro, pero no el Tesoro argentino dice que le compra. Sí, es poca la información respecto de dónde están las reservas de oro del Banco Central. Ellos dicen, pues si no sería embargable, no está claro cómo fue el swap con Estados Unidos y exactamente qué interés pagó la Argentina, ni cómo le repagó a Estados Unidos. Y había aparecido la información de que Argentina le compró derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario, a Estados Unidos para pagarle al fondo. La cuestión es que lo que dijo Caputo es que usó, y nos corregimos porque la información que dimos ayer era errónea en base a lo que dice Caputo ahora, que usó sus dólares para pagarle a Estados Unidos. No es ningún préstamo, nosotros tenemos que pagar los intereses al Fondo Monetario. Okay. Al fondo no se le paga con dólares, sino con su propia moneda que se llama DEX. Entonces, si fuera con dólares, directamente nosotros le pagaríamos al fondo en dólares. Como es en DEX, hay que comprar los DEX. ¿A quién le compramos los DEX? Al que es vendedor de DEX, que es Estados Unidos. El Tesoro. Claro, entonces es una operación común que se hace siempre cada vez que le pagamos al fondo y no hay ningún préstamo. ¿No es nueva deuda? No, estamos cancelando deuda. Lo que es más impreciso tiene que ver con que el New York Times había publicado un artículo diciendo que Argentina era uno de los países que iba a absorber los inmigrantes deportados de Estados Unidos, que te los mandan en un avión, estos que caza el ICE y que sin darle la oportunidad de ir a una instancia judicial, los pone en un avión y los saca del país. Bueno, había publicado el New York Times que hay conversaciones con la Argentina para que la Argentina sea uno de los países receptores de estas deportaciones. El Gordo Dan dijo que era falso, que no se creyeran las noticias de los pasquines de izquierda locales o extranjeros, y Milei retuiteó eso, dando a entender que la información era falsa. Ahora, el embajador argentino ante los Estados Unidos, Alex Oxenford, cuando le preguntan por esto, contesta. Llegó la información este fin de semana, que eso salió en el New York Times, que aseguró que la Argentina podría firmar un acuerdo con Estados Unidos para recibir deportados. ¿Esto es verdadero o falso? Yo no puedo hablar de estos temas por temas de confidencialidad. Ok. Bueno, da la sensación de que algo hay. Y pues si no, no habría confidencialidad. Claro. Digo, básicamente es eso. Si no hay negociación, no hace falta tener confidencialidad ante una negociación que no. Vos firmás una confidencialidad siempre y cuando te sientes en la mesa a discutir sobre ese tema. Si no, no hay. No sé si la firmaron, a veces no hace falta. No, bueno, pero digo... Te sentás en un marco de confidencialidad por ahí a tener esa conversación. 7:16 de la mañana. This is the world.